Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio de Santiago. Estamos ahora en capítulo 2, para ser hacedores de la palabra. No solo debemos guardar la lengua, visitar a los huérfanos y las viudas y guardarnos sin mancha del mundo. Santiago nos dice que hay que mirar cómo juzgamos y lo hacemos siempre sin parcialidad. Vamos a leer de Santiago 2, del 1 al 4. Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, quédate ahí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a ver lo que observamos en estos 4 versículos al comienzo del capítulo 2. Una observación preliminar. El primer versículo, literalmente, algunos opinan que se debería leer como una interrogación. Hermanos míos, ¿no hacen acepción de personas al expresar su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Me interesa que ninguna de las versiones que he consultado la interpreta así. Solo unos comentarios y ediciones del Nuevo Testamento en el griego interlineal. Pero de todos modos, lo entendemos como una imposibilidad. Santiago nos está diciendo que es imposible tener estas dos cosas juntas. Tratar de combinar la parcialidad con la fe, ya sea pregunta o prohibición. Hacemos la pregunta observatoria, ¿por qué? ¿Por qué es una imposibilidad? Bueno, vamos a ver otra vez 3 cosas en este texto. Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Que en la congregación misma es el lugar que puede funcionar como lugar de litigio. La palabra aquí es sinagoga y el propósito como resolución de conflictos. Y finalmente, el resultado sería ser jueces con malos pensamientos. Entonces, es como que Santiago está procediendo con correcciones en la aplicación de la fe. Su punto de partida es que no se puede combinar una verdadera fe en Cristo que lo honre como el glorioso Señor que Él es, cuando al mismo tiempo se practica la acepción de personas, en especial cuando hay diferencias en el grupo. Que se trata mayormente de asuntos de resolución de conflictos, se ve como ya mencionamos en el uso de la palabra sinagoga, aunque en todas nuestras versiones se ha interpretado como congregación o como asamblea. El contexto parece ser de la defensa de un acusado o la presentación de una queja entre hermanos, y en especial entre un rico y un pobre. Creo que podemos entonces decir, en primer lugar, que el favoritismo cancela la gloria de la fe. El favoritismo cancela la gloria de la fe. Una de las verdades centrales del Evangelio es que la cruz anivela el suelo al pie de la cruz. Ahí ante la cruz de Cristo, su sacrificio por nosotros, no hay nadie con ventaja o bajo desventaja por su estatus, por su situación personal. Es cierto que sí hay lugar en la iglesia para posición en cuanto a función y responsabilidad. Cristo mismo puso a algunos apóstoles y otros profetas, otros maestros y pastores. Pero eso no se basa en
una ventaja personal, ni en recursos materiales. En especial cuando se trata de expresar nuestra fe en Cristo, que murió por todos, y su gloria es esa vida que compró por todos. Si lo hacemos con favoritismo, en realidad cancelamos esa misma gloria. Comenzar la frase con la negación lo hace más prominente y da la idea de una interrogación, como nos sugiere el perito en el idioma. Pero la imposibilidad es en realidad el punto aquí. Nos parece casi como un oxímoron, o por lo menos una ironía. ¿Cómo podemos vivir la fe cristiana en nuestra misma vida cotidiana, viviendo una unanimidad por la cual oró Cristo mismo por nosotros? Una unión real en Cristo, en una iglesia donde se practica el favoritismo. Como la historia se puede ver, y hasta la fecha en algunos lugares se venden los puestos en la jerarquía eclesiástica. No debe ser así, hermanos. Claramente, decirle al rico, vestido en ropa espléndida, con anillo de oro, que solo por ser rico tiene ventaja, prestigio o privilegio, tiene palanca en la iglesia. Eso sería cancelar esa igualdad cristiana. Decirle al pobre que no solo es menospreciado por ser pobre, sino también por su aspecto feo, que debe contentarse con un rinconcito o un lugar de desprecio, eso sí cancela todo lo que hemos escuchado del Señor y de la enseñanza de los apóstoles. Todo esto no solo es de notarse por esta incongruencia de la mera sugerencia, sino especialmente en casos de resolución de conflictos. Entonces, esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo funciona la iglesia como un lugar para la resolución de conflictos? Si en la iglesia misma hay más conflicto que en cualquier otro lugar, parece. Vamos a ver. Recordemos que la palabra congregación aquí es literalmente sinagoga. ¿Nos puede enseñar esto algo acerca de la observación y la distinción que estamos haciendo? La sinagoga entre los judíos no solo era donde se reunían para estudiar la palabra, las escrituras, donde escuchar la enseñanza de los maestros más célebres, sino también era lugar para la resolución de conflictos entre ellos. ¿Qué lugar mejor en donde todos tenían los mismos valores, donde todos respetaban las mismas normas de la vida? ¿Qué lugar mejor que uno en donde la misma ley de Dios era venerada y les regía a todos? Y si entre los judíos se esperaba encontrar juicio sin favoritismo, tanto mejor en la iglesia cristiana. Entonces podemos hacer las mismas preguntas acerca de nuestra iglesia hoy día. En este contexto, podemos interpretar el texto así, de esta forma. Si un hombre rico entra en la congregación, ya sea buscando juicio o siendo acusado de una ofensa por otro, no se le debe dar preferencia en el dictamen solo por su riqueza. Tampoco si la persona que acusa o el acusado en el juicio es un pobre con vestido andrajoso, no se le debe minimizar ni descuidar solo por su situación de pobreza o por su falta de recursos. Para poder juzgar con juicio correcto, para evitar el juicio perverso, hay que tratarlos con cordura y con ecuanimidad. El rico no puede comprar un juicio favorable y tampoco el pobre por su misericordia, solo por ser pobre. Desde los días del rey de Judá llamado Josafat, los jueces debían juzgar estrictamente bajo ciertas reglas. El juicio recto de Dios era con el temor de Jehová. Debía ser justo, sin injusticia, sin acepción de personas, no admitiendo cohecho, siendo veraz y con corazón íntegro, o como leemos en la versión antigua, un corazón perfecto, shalem, totalmente entregado al Señor, sin pecar contra Dios,
dice 2 Crónicas 19, 6 al 9. Seguramente estas normas eran parte de la herencia de estos judíos, los destinatarios de esta carta de Santiago. Los fariseos en los tiempos de Jesús nunca fueron criticados por sus normas en el juicio, sino por su doblez y su hipocresía. Y si esa es la norma entre los judíos, ¿no será por lo menos igual o mayor para nosotros cristianos redimidos por la sangre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo residente en nuestro medio y en nuestros corazones? Entonces tenemos que hacer esa pregunta final. ¿Cuál es el resultado de tal favoritismo? En tercer lugar, jueces con malos pensamientos es el resultado. Otra vez, no podemos combinar porque el favoritismo cancela la gloria de la fe. La iglesia debe ser el lugar donde más hay unión y no hay diferencia. Pero cuando hay diferencias, que tenemos que hacerlo sin favoritismo. ¿Por qué? Porque el resultado sería en realidad jueces con malos pensamientos, perversión en el juicio. Me interesa la interpretación que se lee en la versión española de Nácar Colunga. Pregunta al final: ¿no juzgáis por vosotros mismos y venís a ser jueces perversos? ¿Jueces perversos? Es lo que realmente estamos viendo en la iglesia hoy día, hermanos. Tenemos que extirpar esto de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestra iglesia. Tenemos que guardarnos de esto. Ya no practicar el favoritismo. San Pablo nos aconseja claramente que compararnos entre nosotros mismos es en realidad una falta de juicio. 2 Corintios 10, 12. Y además nos dice que juzgar o conocer según la carne está fuera de la norma para el cristiano. 2 Corintios 5, 16. Hermanos, gracias a Dios que no tenemos que seguir el patrón del mundo. Entre nosotros puede haber una cordura y un amor fraternal que cancela el favoritismo. No tenemos que medir a la persona por su apariencia o por sus posesiones. Podemos celebrar nuestras diferencias reconociendo la riqueza espiritual del cuerpo de Cristo, con todos sus miembros, los pobres y los ricos. Cristo nos ha enseñado: bienaventurados los pobres en espíritu, en Mateo 5:3. Y es el privilegio del creyente que Dios le ha dado dones materiales. Si eso es cierto, compartir con otros para bendecir sus vidas. Eso no siempre significa repartir la riqueza, aunque a veces podemos decir que hubiera sido mejor hacer eso. Pero sí significa que utilicemos los dones que Dios nos haya dado para bendecir y para ayudar a los menos bendecidos. Me intriga la posibilidad de poder realmente reflejar la gloria de nuestro Señor Jesucristo mejor en nuestras vidas, por la manera en que como nos tratamos entre nosotros mismos. En especial, cuando hay conflicto y problemas de comprensión o aceptación. Evitar el favoritismo entre nosotros debe ser una prioridad. Y hasta pensar de ello como si fuera veneno para el cuerpo. El favoritismo, así es en la iglesia, veneno. Dios nos ha dado de su gracia para que podamos vivir arriba del nivel perverso del mundo. Somos llamados a vivir en la santidad y vamos a seguir escudriñando, indagando para poder descubrir el secreto de ese privilegio, el privilegio nuestro, de que parece que muy pocos parecen obtener en esta vida. Hermanos, Santiago tiene mucho que decirnos al respecto. Vamos a regresar por un momento a nuestro texto. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Y esto es la meta, ¿verdad? Entonces, si es la meta, entonces debe ser la vida nuestra. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, entonces su palanca, su, 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 eh, su poder, entonces tiene lugar en la iglesia. Le decimos, siéntate tú aquí en buen lugar, y luego decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso nosotros tenemos que decir, no, vamos a decir no, esto no se puede. Entonces, Santiago siempre va a recordarnos de muchas otras cosas que vamos a ver en nuestro estudio. Y vamos a dejarlo así por este momento, lo dejamos así y vamos a seguir adelante. Bendiciones, mis hermanos. Estoy dispuesto a contestar alguna pregunta si alguien quiere hacer por medio del chat o por medio de contestar aquí en el video. Amén.